Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los aspectos más fascinantes, profundos y, la verdad, más dinámicos de nuestras sociedades, la fe. Vamos a explorar el complejísimo panorama religioso de todo el continente americano. Y ojo, porque esto no es solo un mapa aburrido de quién cree en qué. Es una historia viva, llena de conquistas, de resistencia, de una fusión cultural increíble y de cambios demográficos a una escala masiva. Si les apasiona entender cómo las creencias moldean nuestra cultura del día a día, este recorrido les va a encantar porque está lleno de matices y giros que honestamente nos esperan. Bueno, para organizar toda esta información, vamos a dividir este recorrido en 5 partes rápidas. Primero, la historia y los orígenes. Segundo, el dominio católico. Luego, el crecimiento protestante. Pasaremos al sincretismo religioso y cerraremos con la secularización y las minorías. Así que arranquemos con el capítulo 1. Historia y orígenes, los cimientos de la fe. Para entender el presente, obviamente hay que mirar un poco hacia atrás, y el cambio histórico aquí ha sido monumental. Imaginemos por un momento la era precolombina. El continente entero profesaba creencias politeístas, con rituales importantísimos de origen maya, quechua, azteca, olmeca. Era la norma absoluta. Luego, con la llegada de los europeos, el cristianismo entra en escena de forma masiva. Y aunque mucho de aquel paganismo original fue desapareciendo, es fascinante saber que aún hoy sobreviven pequeñas minorías practicantes en lugares como México, Perú, Bolivia y Guatemala. Pero la historia no se detiene ahí. A medida que el trágico comercio de esclavos traía a africanos al continente, se sumaron prácticas completamente nuevas como la santería y el vudú. Finalmente, dando un salto hasta fines del siglo XIX, ocurre un giro institucional clave. La gran mayoría de nuestros países decidieron hacer la transición hacia modelos de Estado sin una religión oficial, lo que nos lleva directo al capítulo 2, el dominio católico, una huella masiva. A pesar de esos cambios institucionales hacia estados laicos, hay una fuerza que echó unas raíces profundísimas y sigue siendo el pilar principal de creencia en la región, el catolicismo. A nivel macro, la regla general es bastante clara. Históricamente, América Latina y el Caribe han sido el gran bastión católico, mientras que la América anglosajona se consolidó como territorio protestante. Pero ¿saben qué es súper interesante? La gran excepción canadiense. Canadá, a pesar de ser un país anglosajón y de haber sido mayormente protestante en la primera mitad del siglo XX, tuvo un resurgimiento católico tremendo allá por los años 60, volviendo a ser la religión mayoritaria tal como lo había sido en el siglo XIX. Y esto ilustra perfectamente cómo se distribuye esa influencia hoy en día. Si agrupamos a los países en distintos niveles, queda clarísimo. En la cima absoluta, con más de un increíble 80%, tenemos a Paraguay, Ecuador, México y Perú. Un escalón más abajo, superando el 70%, están naciones como Colombia y Argentina. Y fíjense en esto, incluso en el nivel más bajo, en países como Guatemala, Cuba o el mismísimo Canadá, donde los católicos son menos del 50%, siguen siendo el grupo de creencia individual más grande dentro de sus sociedades. Y para poner el alcance de todo esto en perspectiva, 25%. Incluso en Estados Unidos, una nación que prácticamente se fundó sobre bases protestantes, la población católica representa hoy una cuarta parte del país entero. Es una huella verdaderamente masiva y que cruza fronteras. Pasemos al capítulo 3. El crecimiento protestante, bastiones regionales y cambios rápidos. Ahora vamos a poner el foco en el segundo grupo cristiano más grande del continente. Aquí es donde empezamos a ver un contraste muy marcado entre las bases históricas de siempre y un crecimiento nuevo y súper acelerado. Si buscamos los países donde el protestantismo es la religión mayoritaria absoluta, la lista es bastante corta y directa. Básicamente domina a nivel estadístico en Estados Unidos, Jamaica y Guayana. Pero si hacemos lupa en el gigante del grupo, Estados Unidos, nos damos cuenta de que el protestantismo no es un bloque sólido para nada. Es algo súper regional. Imagínense viajar por el país. En el suroeste manda la Iglesia Bautista. Si vamos a la histórica Nueva Inglaterra, la que domina es la Iglesia Anglicana. Subimos a las Dakotas y es territorio de la Iglesia Metodista. Y en el noroeste hay una presencia fortísima de iglesias neopentecostales. Es literalmente un ecosistema que cambia drásticamente dependiendo de en qué parte del mapa estemos parados. Ahora, lo que verdaderamente nos vuela la cabeza es el cambio demográfico más al sur.
En América Latina, la población protestante siempre fue una minoría, claro, pero es una minoría que está creciendo a un ritmo vertiginoso, sobre todo en Centroamérica. Guatemala ya tiene un 40% de protestantes. Honduras le sigue de cerca con un 35%, y Belice supera el 33%. También tenemos a El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico rondando cifras por encima del 20%. Es un cambio sumamente rápido. Claro que, en claro contraste con esas áreas de rápida expansión, tenemos otras naciones en América Latina donde el avance protestante apenas se asoma. En Argentina, Paraguay, México, Ecuador y Cuba, por ejemplo, la población protestante se queda estancada en un solo dígito. Estamos hablando de un 9, 8 o hasta un 5% en Cuba, una minoría muy pequeña dentro de su panorama general. Entramos al capítulo 4, sincretismo religioso, la gran fusión cultural. Cuando pones a convivir y a chocar tantos sistemas de creencias diferentes a lo largo de los siglos, surge uno de los fenómenos sociológicos más hermosos y complejos de nuestra región. Hablamos del sincretismo religioso. Y para dejarlo claro, esto no es que una religión borró a la otra y ya está. No, es una amalgama. Es la mezcla activa donde las cosmovisiones indígenas o las tradiciones que llegaron de África no se perdieron, sino que se enredaron de forma súper creativa con los ritos y la iconografía del catolicismo dominante. A nivel geográfico, podemos dividir esta fusión en dos grandes ramas. Por un lado, la enorme influencia africana, donde el vudú y la santería se abrazaron con el catolicismo, creando prácticas únicas en Brasil, Haití, Colombia, Cuba y Panamá. Y por otro lado, la influencia indígena, donde rituales milenarios se fundieron con la fe católica en México, Ecuador, Guatemala, Perú y Bolivia. Nos demuestra que las religiones en nuestro continente no son estáticas, son entidades vivas que se adaptan constantemente. Y así llegamos al capítulo 5, secularización y minorías, el cambio moderno. Porque así como la fe se adapta, nuestras sociedades también evolucionan. Y si miramos el escenario contemporáneo, hay una nueva ola transformando todo, impulsada por la secularización. Entonces el punto crucial es este número, 40.5%. Ese es el porcentaje de personas en Uruguay que hoy mismo se declara atea o agnóstica. Es una cifra impactante que nos marca una transformación enorme en cómo se está viviendo o no la espiritualidad en la región. Esta secularización avanza muy fuerte. Cuba lidera esta tendencia con un impresionante 45% de población sin religión. Luego viene Uruguay y Canadá superando el 30%. Incluso vemos saltos importantes en Estados Unidos con un 18%, y en Argentina, según datos recientes del CONICET, el 15% no tiene religión, siendo ya el segundo grupo más grande después de los católicos. Pero a la vez, y esto es la dualidad de nuestro continente, tenemos naciones como Paraguay, Puerto Rico, Haití y Bolivia, que mantienen una religiosidad casi total, superando el 95%. Literalmente vivimos en un continente de extremos. Y por si faltaba añadirle una capa más de complejidad a este tapiz moderno, la inmigración reciente desde Medio Oriente y Asia Oriental está haciendo lo suyo. Hoy en día están floreciendo comunidades pequeñas pero súper significativas vinculadas al islamismo, el judaísmo, el budismo, el confucianismo y la fe bahá'í. Están diversificando el paisaje mucho más allá de lo que era la tradición judio-cristiana clásica. Todo este recorrido nos deja frente a una pregunta increíble de cara al futuro. Vimos cómo el politeísmo se transformó, cómo el catolicismo plantó bandera, el crecimiento vertiginoso del protestantismo en ciertas zonas y cómo la secularización y la nueva inmigración están reescribiendo las reglas para las nuevas generaciones. Si metemos todas estas piezas en la licuadora sociológica, la gran interrogante es, ¿qué forma tomará el mapa religioso de las Américas de aquí a 100 años? Definitivamente es un panorama que no deja de moverse. Ha sido un gusto absoluto acompañarlos en este análisis hoy y esperamos de verdad que todo este recorrido les haya dado una visión mucho más clara sobre de dónde vienen y hacia dónde van las creencias de nuestro continente.